Esta actividad se trata sobre la resolución del cuestionario. Ustedes tenían 2 actividades para hacer. Una que era para practicar y otra un cuestionario con 11 preguntas de múltiple opción. Y es justamente eso lo que vamos a corregir porque fue eso lo que les evalué. Lo otro era simplemente para practicar y habían algunas cosas que todavía no hemos trabajado, que era como para aproximarlos a ustedes a lo que tiene que ver con algunos conceptos que vamos a trabajar más adelante. Pero lo que sí me interesaba evaluar era lo de este cuestionario, porque son cosas que ya hemos trabajado y hay alguna cosita media nueva que vamos a tratar de explicar ahora, porque lo van a necesitar para la actividad que les voy a proponer en la semana que viene. En primer lugar, les aparecía un monomio y ustedes tenían que ver cuál era el coeficiente. Si era 3, era 2 o era x. El coeficiente, recuerdan que siempre es el número que multiplica la parte literal. Acá podemos poner un puntito o no podemos poner nada. Si no ponemos nada, significa que hay una multiplicación. Y dentro de poco ya vamos a dejar de usar el puntito, porque eso no se suele anotar. Ya se sobreentiende que la operación que hay acá es una multiplicación. Acá tenemos el coeficiente, o sea que la opción correcta es 3, y el resto es su parte literal. La parte literal siempre está formada por un exponente, que sería el 2, y por una variable, que sería la x. Pero 2 es el exponente, no el coeficiente, y x es la variable. Entonces, la respuesta correcta es el 3. Siempre a este número lo llamamos coeficiente del monomio. Acá tenemos otro monomio, 6x a la 4. 6x a la 4 significa 6 por x a la 4. Acá la operación que aparece es una multiplicación, siempre. Entonces, nos dice que cuál es el exponente, o también se le llama grado del monomio. En este caso es el 4. 6 es el coeficiente. X es la variable. La respuesta correcta es que el exponente o el grado del monomio es 4. Acá tenemos 2 monomios. Menos 3x a la 2 y menos 3x a la 4. Tenemos que comparar este monomio con este otro. Y nos dicen que son semejantes porque tienen el mismo coeficiente. Que tienen el mismo coeficiente es cierto. Menos 3 y menos 3. Que son semejantes porque tienen la misma variable. Que tienen la misma variable es cierto. X es la variable en ambos casos. Son semejantes porque tienen la misma variable y el mismo coeficiente. Lo que también es cierto. El coeficiente y la variable es el mismo. Y dice que no son semejantes, la última opción, porque no tienen el mismo exponente. Uno tiene exponente 2 y otro tiene exponente 4. Efectivamente, los exponentes son distintos y eso justamente hace que los monomios no sean semejantes. Recuerden que para tener monomios semejantes podemos comparar 2 o más monomios y siempre nos fijamos en las partes literales de esos monomios. Los coeficientes ni los miramos para hacer referencia a que son semejantes. Eso no lo tenemos en cuenta. Lo que tienen que tener en cuenta es mirar la parte literal. O sea, variable y exponente. Variable y exponente. La variable es x en ambos monomios. El exponente es 2 en ambos monomios. El exponente es 2 en un monomio y 4 en el otro. Entonces no pueden ser semejantes esos dos monomios porque no tienen las mismas partes literales. Uno tiene como parte literal x a la 2, otro tiene como parte literal x a la 4. Difieren en el grado o en el exponente, como le quieran llamar, entonces no pueden ser semejantes. No importa que tengan la misma variable o que tengan el mismo coeficiente. Si el exponente no es el mismo, no pueden ser semejantes. Acá tenemos otros 2 monomios, 1,5t a la 6 y 7h a la 6. En este caso, nos dicen como opciones que son semejantes porque tienen el mismo exponente, que no son semejantes porque tienen diferente coeficiente y que no son semejantes porque tienen diferente variable. El coeficiente para comparar monomios y ver si son semejantes o no, no nos interesa. Entonces, nunca va a depender del coeficiente que los monomios sean semejantes o no.
Entonces, la segunda opción queda descartada. Por esto, no va a ser que no son semejantes. Son semejantes porque tienen el mismo exponente. Que tienen el mismo exponente es cierto. 6 es el exponente en cada caso. No son semejantes porque tienen diferente variable. Y esa justamente es la opción correcta. Una variable es h, la otra es t. No son la misma variable. Entonces no tienen la misma parte literal estos dos monomios. Acá es h a la 6 y acá es t a la 6. Son partes literales diferentes por tener variables diferentes. Entonces no van a ser semejantes estos monomios. Acá en estos dos monomios nos dan la opción de que son semejantes porque tienen la misma variable y el mismo exponente. Son semejantes por tener la misma variable, son semejantes por tener el mismo exponente y no son semejantes por tener diferente coeficiente. De estas opciones, si queremos hablar de monomios semejantes, nos tenemos que fijar en la variable y en el exponente, en ambas cosas. En el caso del primer monomio, parte literal, k a la 5, donde la variable es k y el exponente es 5. En el segundo monomio, la parte literal es k a la 5, donde la variable también es k y el exponente también es 5. Tienen misma variable y mismo exponente. Esa es la justificación de que dos monomios sean semejantes. Siempre para comparar monomios, donde necesito dos o más monomios, me voy a fijar en las partes literales para saber si son semejantes o no. Es decir, en que tengan la misma variable y el mismo exponente. Las dos cosas. X a la 3. Acá es un monomio donde no tiene escrito el coeficiente. El número acá que multiplica la parte literal no aparece escrito. ¿Cuál sería, en este caso, la opción correcta? Dice que el coeficiente vale 0, que el coeficiente vale 1, que el valor de x es 1, o sea que esta x vale 1, o que el coeficiente no existe. La respuesta correcta es que el coeficiente vale 1. Es como si apareciera un 1 multiplicando. Así como en casos anteriores, por ejemplo, hoy apareció un 6 multiplicando. Bueno, acá es como si apareciera un 1 multiplicando. Pero nosotros sabemos que cuando multiplicamos por 1 es como no modificar nada. Cuando a cualquier número le multiplicamos por 1, nos sigue dando el mismo número. Entonces no tiene sentido poner ese 1 multiplicando. Por eso es que sabemos que el coeficiente vale 1, sin embargo, no aparece escrito. No significa que esta x valga 1. La x es un número desconocido. Recuerdan que empezamos hablando de esto cuando empezamos el tema. Los números desconocidos los representamos con letras. No conocemos cuánto vale. Yo no sé si esta x vale 1, si vale 8, si vale 1000, si vale menos 4,5, si vale menos 148. No sé su valor. Solo sé que es un número. Como no sé cuál es, le pongo una letra. Lo que vale 1 acá es el coeficiente. El número que multiplica a esto que es la parte literal del monomio. M. Acá tiene un monomio. También tenemos un monomio como en los anteriores. A diferencia de los demás, acá no aparece ni escrito ni el coeficiente ni el exponente. Entonces, acá dice que se cumple que el coeficiente es 1, que el exponente es 1, que el exponente y el coeficiente son 1 o que m es igual a 1. La opción correcta es que el coeficiente y el exponente, las dos cosas, son 1. Acá no aparece el coeficiente, entonces vale 1. No aparece el exponente, entonces vale 1. Ambas cosas valen 1. Por eso es un monomio del que solamente tenemos escrita lo que sería la variable. Cuando pasa eso, no deja de ser un monomio. Sigue siendo un monomio, lo único que el exponente es 1, por eso no aparece escrito. El coeficiente es 1, por eso no aparece escrito. Esto no significa que la m valga 1. Insisto, la m es una letra que está representando un número desconocido. Siempre las letras en matemática representan números desconocidos. Si m fuera 1, anotaríamos directamente el 1. No nos vamos a complicar poniendo una letra. No sabemos cuánto vale m. Lo que sabemos que vale 1 es el coeficiente y el exponente. La letra es un número desconocido. Luego, menos 2d a la 3 y más 4d. Nos dice que si esa expresión es un monomio o no. La primera justificación es que no es un monomio porque tiene dos términos.
La otra justificación es que esto es un monomio y esto también. Entonces, la suma de un monomio con otro me va a dar un monomio. La opción correcta es la primera. No es un monomio, porque en un monomio tengo un solo término. Y acá hay un signo de más que separa los términos y me da un término y otro término. O sea, tengo dos términos en total, separados por un signo de más. Un monomio es un término solo. No puede haber un signo de más que separa dos términos. Esto significa que esta expresión no es un monomio. Acá tenemos un monomio porque tenemos un término solo. Sin embargo, a diferencia de los otros casos, aparecen dos variables. Sin embargo, como dice la primera opción, sigue siendo un monomio porque no hay signos de más ni de menos que separan términos. Acá el único signo de menos que hay es el signo de menos del coeficiente. Pero no hay signos de más ni de menos separando términos, como en el caso anterior. Entonces, acá sigo teniendo un monomio. Eso es correcto. A su vez, el coeficiente es menos 2. El coeficiente, número que multiplica la parte literal, es este número. Lo demás es la parte literal, justamente. X a la 3, 7 a la z a la 7. Esto es la parte literal del monomio. Cuando no aparecen aquí y aquí signos, es porque acá hay una multiplicación y acá hay una multiplicación. Lo podríamos escribir como menos 2, puntito, x a la 3, puntito, z a la 7. Cuando no escribimos el puntito, igualmente se sobreentiende que hay una multiplicación. O sea que esto es todo un solo término. Por eso es que es un monomio. Donde el número que multiplica, el menos 2, es lo que llamamos coeficiente y el resto es la parte literal. Que su coeficiente es menos 2, la variable es x y su exponente es 3, está mal, porque entonces, ¿qué hacemos con este z a la 7? Esto no tendría que aparecer para que esta opción fuera válida. Y después que el coeficiente es menos 2 y su variable es z, tendría que haber sido, mientras su exponente es 7, su variable es y, imposible, ya de por sí está mal de entrada porque no hay ninguna variable y en ese caso. La variable z, sí hay una variable z y sí hay un exponente 7, pero lo que no nombra esta opción es la variable x y el exponente 3. Entonces esta opción no puede ser válida porque acá hay una x a la 3 que acá no la está nombrando. Entonces esta opción está mal porque no nombra el x a la 3 y además nombra una variable y que no existe. Esta opción está mal porque no nombra el z a la 7 que sí está presente en el monomio. Entonces las dos opciones últimas las descartamos. Luego acá tenemos un monomio que es 5f a la 6, k a la 4. Este monomio de acá lo podemos leer también como 5 por f a la 6 por k a la 4. Cuando no aparecen los puntitos hay multiplicaciones. Y otro monomio que es 3f a la 6 k a la 4. Podríamos leerlo como 3 por f a la 6 por k a la 4. Dice que son semejantes porque tienen la misma parte literal, y eso está bien. Si nos fijamos en la parte literal del primer monomio, el 5 no lo miramos porque el 5 es coeficiente. La parte literal es lo demás, o sea, la variable junto con el exponente. F a la 6, K a la 4, parte literal del primer monomio. En el segundo monomio no miro el 3, porque es su coeficiente y en la parte literal el coeficiente no entra. F a la 6, K a la 4. Entonces la parte literal acá es F a la 6, K a la 4. La parte literal acá es F a la 6, K a la 4. Son la misma. Si tienen la misma parte literal, entonces son semejantes. No son semejantes por tener diferentes variables. En realidad, las variables que tiene este monomio son F y K. Las variables que tiene este monomio son F y K. Entonces, las variables son las mismas. Los exponentes que tienen estos monomios son, el exponente de la variable f es 6. Acá el exponente de la variable f es 6.
el exponente de la variable k es 4. El exponente de la variable k es 4. Entonces, tienen las mismas variables y los respectivos mismos coeficientes. Entonces, tienen las mismas partes literales. Por eso son semejantes. La otra opción decía no son semejantes por tener diferentes coeficientes, que ya sabemos que está mal de entrada porque para saber si los monomios son semejantes no nos importan los coeficientes, nos importan las partes literales. Y acá tenemos otros dos monomios. Menos 2j a la 7 L a la 3 y 6f a la 7 K a la 3. Son semejantes porque tienen la misma parte literal, no son semejantes porque tienen diferente coeficiente. Esa ya tiene que quedar descartada, porque cuando hablamos de monomios semejantes no nos interesan los coeficientes. Entonces, esa opción no puede estar bien. No son semejantes porque tienen dos variables cada uno y no son semejantes porque tienen diferentes variables. Que tengan dos variables cada uno no hacen que los monomios no sean semejantes. En el caso anterior, vimos cómo tenían dos variables cada uno y sin embargo sí eran semejantes. Entonces, esta opción, la tercera opción, no tiene nada que ver que tenga dos variables cada uno. Esta también queda descartada. Son semejantes porque tienen la misma parte literal, dice la primera opción. La parte literal del primer monomio es j7 L a la 3. J a la 7, L a la 3. La parte literal del segundo monomio es f a la 7, K a la 3. Entonces, lo que tienen diferentes, si nos podemos ver en esas partes literales, son justamente las variables. Porque una variable es j y l en el primer monomio y en el segundo monomio es f y k. Entonces, esas variables son distintas. Eso hace que las partes literales sean distintas, o sea que no tienen la misma parte literal, por eso es que esto está mal. Por ende, la opción correcta es que no son semejantes porque tienen diferentes variables. La variable acá es j y l, la variable acá es f y k. Tienen variables diferentes, eso hace que no sean semejantes. Entonces, las tres primeras opciones son incorrectas. La correcta es que no son semejantes porque tienen diferentes variables. El que tengan diferentes variables hace que la parte literal de ambos monomios sean distintas. Porque la parte literal acá es j a la 7, l a la 3. La parte literal acá es f a la 7, k a la 3. Todo esto es la parte literal del segundo monomio. Todo esto es la parte literal del primer monomio. Si las comparamos, nos damos cuenta que son distintas a causa justamente de las variables. Y por eso no son semejantes.